Bueno, a ver si vamos bien. Perfecto. Voy a chequear que yo tengo el Wi-Fi y ahora me van a volver a ver. Espero que me vuelvan a ver y que me escuchen. Si me escuchan, por favor, me avisan. Y vamos a esperar un par de minutos. Quiero agradecer muchísimo a un montón de gente que apoya, que banca y que incluso pasa el chivo, que lo hace con muy buena onda, que son todos ustedes que siguen y que les mando un abrazo. A Cris Pérez, que ahí también fogonea, a Santi Lange, Hugo Conadamón, Chani Guyot, un montón de gente. Santi Olivera, que también lo hace, y un montón de gente que lo está haciendo. Ustedes, Marina, que está, Marina escribiendo, gran escritora, que también ahí difunde. La gente de Leyendo, que siempre está ahí dando vueltas. Y gente de todos lados, la verdad que estoy muy sorprendido. Gente de México, de Perú, de Bolivia, de Chile, gente de Uruguay, de Paraguay, de España, desde Italia, desde Estados Unidos. Me parece un programa, siento que esto es una especie de programa de cable. Quiero decir que se está dando aquello que yo algún día soñé, que era tener el famoso programa de cable propio. Y esto creo que tiene mucho más que ver con un programa de cable que con algo en Instagram, lo cual me da un inmenso orgullo. Abrazo desde Madrid, acá me dice Diego. Panamá, espectacular. Colombia, que quiere decir Colombia. Ángela Arena ahí, gracias, buenísimo que estás, un honor. Saludos desde Chile, genial. Saludos desde Ecuador también, Miami. Bueno, mientras se va sumando gente, yo sigo diciendo lugares. Bariloche, falta el potus, dicen acá. La planta está por acá. No sé si es un potus, honestamente, pero está. Y bueno, aguanto un poquitito más y ya cuando nos juntamos los suficientes, que nunca sabemos muy bien qué son, pues un dato completamente arbitrario, arrancamos. Nuria ahí, grande, Barcelona, gente de Bogotá, Comodoro. Ciudad Jardín es espectacular. Ciudad Jardín, México, muy bueno. Y sí, sé que hay mucha gente desde Perú y gente que hay que desde Argentina, peruanos que hay en Argentina que están siguiendo, gente del Chaco. Bueno, buenísimo, está bárbaro. Siempre sentí que las personas que dicen mucho estas cosas son muy molestas en radio, especialmente esto se hace mucho en los programas de radio, dicen, nos siguen gente de todos estos lados, pero ahora entiendo perfecto la motivación. Es muy emocionante sentir que un mexicano en Los Ángeles está viendo, un tipo en Madrid o una mujer en Alemania como Dana Schrock que está ahí, espectacular, o Chacarita, Rosario, siempre Rosario. Sydney, Almancén Luro. Bueno, buenísimo. Estoy a punto de, antes que nos pongamos imbancables, Windsor. Hay gente muy cheta también que nos está siguiendo. Pero bueno, no podíamos ser perfectos. Aparecen, arrecian las banderas de Chile. Buenísimo. Hay gente de Entre Ríos. Bla, montañas. Bueno, vamos a empezar con Positos y Montevideo y Córdoba. Y Miami vamos a empezar y vamos a alargar porque hay muchísimo para charlar y me gustaría que, voy a tratar de que esto quede grabado en Instagram. Muchas de las cosas que vamos a mostrar, saben ustedes que por cuestiones de derechos después se descuelgan de Instagram y no se pueden volver a ver. Nosotros lo colgamos esto en Vimeo, sepan que los que lo pueden ver quizás en Vimeo después. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Asunción, Paraguay, muy bien. La gente de Nailers, grandes amigos del año pasado. Y Mar del Plata, por supuesto. Bueno, ahí voy a sacar los comments, que por supuesto siempre me olvido cómo se sacan. Turn off commenting. Muchísimas gracias a todos y vamos a quedar y vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del sujeto y el predicado. Y es una pequeña trampa, por supuesto, lo que hay acá con el tema del sujeto y el predicado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a estar hablando es de la sujeto o el sujeto, o sea, la persona y la subjetividad detrás del mensaje, la importancia de la subjetividad. Pero uno dirá, bueno, entonces vamos a estar hablando de la emisión del mensaje. Y no.
Vamos a estar hablando de la emisión y de la recepción del mensaje. Vamos a estar hablando de la prédica en el mensaje, o sea, lo que en análisis sintáctico nos acordábamos en colegio primario que era sujeto y predicado. Y el predicado, ¿qué era? Era aquello que se dice de alguien que hizo determinada cosa. Y lo que vamos a pasar a entender, si Dios nos acompaña, es la crisis del sujeto en la comunicación actual. ¿Dónde se encuentra, entender, uno de las columnas de la crisis de la comunicación o de la esencia de la incomunicación hoy por falta de sujetos, por falta de, tanto en la emisión, interesantemente, como en la recepción? Y la importancia de una fecha que les pido que recuerden. Y esta fecha, es una primera pequeña provocación, es el 5 de septiembre del 2006. Les pido por favor que se acuerden de esta fecha, pues es importante, el 5 de septiembre del 2006. Y lo que les pido es que no googleen 5 de septiembre de 2006, con lo cual obviamente van a googlear 5 de septiembre de 2006, van a tratar de ver y va a aparecer cosas bastante vagas. Pero el 5 de septiembre de 2006 va a ser importante en esto que vamos a estar hablando. Pero vamos de a poco y vamos a empezar. Les vamos a pedir mucha paciencia porque es largo y tenemos un montón de cosas para mostrar. Voy a tratar de meter todo esto antes de la hora y eso va a ser medio difícil. Así que me deseo suerte y les deseo paciencia y vamos a ir viendo. Por supuesto que en la provocación del título de esta clase de hoy, sé que Claudio Prestía detesta que le diga clase a estas cosas, pero bueno, me queda otra que llamarlo de esa manera. Es el sujeto que predica o un sujeto que predica. Ese sería como el primer juego de palabras al que nos entregamos cuando hablamos de esto. Bueno, cuando hablamos de sujeto y predicado, pareciera que hay un sujeto o una sujeto que predica determinada cosa, que dice determinada cosa. En análisis sintáctico recordamos que el predicado es aquello que es lo que se dice del sujeto, lo que se dice del sujeto. Entonces había una frase: José fue a jugar al fútbol. José es el sujeto y el predicado que se fue a jugar al fútbol, que es aquello que se dice que hizo el tal José. Si queremos ponerle el nombre de mi hermano, José. A propósito, dije que dedico esta clase a mi vieja y mi vieja va a aparecer en un momento y va a aparecer muda. Lamentablemente no apareció la voz y voy a tener que explicar yo qué es lo que dice, pero que está bueno, creo. Seguimos. Lo que nosotros vamos a establecer también es que en esta forma de explicarnos el mensaje hay un sujeto, hay una prédica o un predicado y hay otro sujeto o otra sujeto que recibe esa determinada cosa. O sea, hay un sujeto emisor, hay un predicado que es el mensaje y un sujeto receptor o una sujeto receptora. Hasta que llegó la publicidad. Y cuando llega la publicidad, las cosas cambian y cambian de una manera muy rara porque empiezan a pasar cosas un poco extrañas. Cuando llega la publicidad empiezan a pasar cosas como esto que aparece acá. Esta cosa rara que aparece acá. Hay una rueda, hay una especie de muñeco con ojos que de alguna manera representa una rueda que está inflada. O sea que es un muñeco que está inflado como la rueda. Y hay una palabra ahí arriba. Y esta palabra ocurre que es un ente muy extraño hace un par de siglos y muy poco extraño hoy, que es la marca, una marca. ¿Qué quería decir eso? Bueno, en su momento no se entendía qué quería decir eso. Claramente hablábamos de una palabreja que resultaba rara, pero bueno, esto hoy todos interpretamos que es una marca. Pero ¿qué pasó y qué fue fundamental con la llegada de la publicidad? Recuerdan que nosotros hablábamos de sujeto y predicado. La cosa cambia a un lugar que es fundamentalmente importante para poder entender la ideología imperante o ideologías imperantes hoy. Y no estoy hablando de izquierdas o de derechas o simplificando el panorama de esa manera, sino hablando de algo que es un poco más profundo. Lo que estamos hablando es que de golpe surge el objeto y predicado. O sea, una cosa, Pirelli, las gomas estas o lo que fuera y demás, que predican determinada cosa. O sea, una especie de rareza, una cosa bastante extraña, pero diga, qué novedad, ¿no? En general yo tenía que había un sujeto y un predicado, y un sujeto que predicaba determinada cosa, pero no entendía que había un objeto que predicaba una cosa. Bien. En realidad eso no era muy nuevo. Esto
que va de alguien que dice algo a algo que dice algo, viene de una palabrita y de una creencia que es muy antigua, que es previa a las religiones más importantes e imperantes hoy, que era el animismo. ¿En qué consistía el animismo? El animismo consistía en operar una lógica de comunicación en donde los objetos de la naturaleza, e incluso los humanos como actores de la naturaleza, pero objetos, una roca, un árbol, una montaña, un planeta, una estrella y demás, se convertían de alguna manera en caracteres de una especie de fantasía o de una especie de creencia que nos explicaba una lógica superadora, una lógica de la vida que si no, no nos podíamos explicar. A ver qué quiere decir todo esto. Bueno, todo esto quiere decir que, por ejemplo, este tótem, que es un ejemplo, que si ustedes ponen animismo en Google les va a aparecer este tótem seguro, hagan esa prueba porque va a ocurrir. Y cuando ustedes buscan razones por las cuales el animismo, y vamos a explicar qué quiere decir animismo, no sé si se acuerdan que el latino, el origen latín de la palabra alma, ¿sí? De soul o de alma y demás, es ánima. El animismo es inyectarle alma a aquellas cosas a las que no se las ve manifestarse como si tuvieran alma. Por ejemplo, una roca, o por ejemplo un árbol, o por ejemplo una montaña, que no nos habla, no nos dice nada, pero que sin embargo hay una creencia de que tienen un alma. Los islandeses tienen una creencia que impera todavía hoy respecto de la presencia de alma en determinadas cosas como pueden ser, por ejemplo, una piedra. Ese tótem representa eso, pero fíjense los noruegos lo que tienen. Los noruegos tienen esta idea de un dios muy interesante que es un árbol. El árbol que es un dios que contiene todo, lo que dicen es que el planeta es en realidad, o lo que decían es que el planeta es un árbol que está incrustado en el medio o en el centro del universo y que constantemente crece. Qué idea maravillosa. Y obviamente los noruegos, unos capos siempre a pensar, los escandinavos en general, a pensar en estas magias en donde opera la naturaleza, en donde operan algunos elementos que se le puede dar crédito al paganismo por eso, pero que sin embargo lo que hacen, y esto es muy importante, es que desde el objeto y desde la naturaleza nos dicen algo trascendente. O sea, objeto, predicado, ¿sí? Hasta acá decimos, bueno, fenómeno. Sujeto, predicado, existió desde el Matusalén, objeto, predicado, no parece un big deal. Sí es un big deal, porque como dijimos, aparece la publicidad. Y la publicidad cambia la lógica hacia un lugar que es bastante polémico. A ver si me acompañan respecto de lo polémico que es esto para entender lo locos que estamos en estos últimos 80 o 90 años de historia de la humanidad y cómo podemos comprender esa locura para ver si encontramos maneras, al menos esa es mi intención, superadoras de estos esquemas. ¿Y qué consiste en? Hoy la ecuación pareciera ser un objeto artificial que predica algo intrascendente. O sea, decíamos y veníamos de un objeto natural, ¿sí? ¿Se entiende? Que dice algo trascendente. Y pasamos a un objeto artificial que dice algo intrascendente. Para entender un poquito mejor esto, yo creo que les necesito mostrar este ejemplo, que creo que define un montón de cosas, que es el día que apareció la lata de Coca-Cola que baila. O sea, creo que hay un antes y un después en la humanidad hasta que un día aparece la lata esta de Coca-Cola que baila a demostrarnos que en cierto modo estamos en el horno. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que cuando surgen piezas de consumo masivo, también llamadas merchandising en el mundillo de la publicidad, que representan que este objeto, recuerdan que estábamos hablando de árboles con alma, de piedras con alma, de montañas con alma y demás, de que una lata tiene alma, y ahí estamos un poquito, evidentemente, un poquito complicados. Voy a ver si les puedo mostrar, y si lo tengo en alguna parte, esta lata bailando, porque hay una imagen de la lata bailando que a mí me gustaría compartirles con ustedes porque es bastante notable y vamos a ver si nos funciona el audio de esta cosa que tengo acá. Ahí vamos. Voy a darle clic acá. Fíjense, ¿no? Parece que está inmóvil. O no, no está inmóvil. Creo que ustedes van a reconocer incluso la canción. Es muy raro porque acá se une una lata de Coca-Cola con una canción argentina. Muchos en Latinoamérica no recordarán.
auténticos decadentes. Miren cómo baila esta lata, ¿no? Pareciera que está viva porque ánima, no sé, recuerdan que hablamos de ánima como alma, pero ánima también es animación, movimiento. Una cosa que a mí me pasó es que tuve que grabar esto hasta que la canción dice se viene tuta tuta, porque no sé si les pasa a ustedes, pero enfrentados a esta canción es imposible cortar esta canción sin poner se viene el tuta tuta. Es algo imposible, porque en la curva de la inercia que uno tiene no podés interrumpir la canción antes de se viene el tuta tuta. Por eso les hice un poco largo el clip para explicarles esto. Pero lo cierto es que nos metimos en un mundo bastante absurdo, bastante raro, bastante curioso y de alguna manera, no obstante, fascinante, en donde dimos alma a cosas ya ni siquiera que forman parte de la naturaleza, sino que son cosas artificiales. Alma en lo artificial, en el objeto, algo que me dice una cosa. Entonces, en el medio del conflicto que tenía con todo esto, y hoy a la tarde la llamé a mi vieja y la hice partícipe de esto. Entonces yo les voy a mostrar el video y les voy a hacer el audio de lo que les estoy diciendo, porque lamentablemente no me grabó el audio. Es una pena porque habla muy lindo mi vieja. Yo ya estaba preguntando, si vos pusieras la publicidad en un lugar en donde tenés un eje de lo importante o de lo trascendente y otro eje de la pavada, ¿más cerca de cuál de esos dos polos pondrías a la publicidad? Les paso la respuesta de mi vieja a este tema que me parecía que era importante dilucidar. Entonces acá le estoy diciendo, porque ella sabe que yo he hecho publicidad muchos años y entonces tiene cuidado cuando hablo de publicidad. Pero le digo, no mamá, está bien que vos respetás esto y todo y que querés ser buena conmigo, pero si vos pusieras de un lado del eje serio y del otro lado pavada, a la publicidad, ¿más cerca de qué la pondrías? Ahí piensa y dice, la pavada. Bien, esa es mi vieja explicándonos un poco todo. Y claro, cuando nosotros hacemos de alguna manera un clic a esta respuesta que da mi vieja y vemos esto, que está acá, entendemos perfectamente que mi vieja probablemente tenía razón. Este es el mundo del que mi vieja está hablando. Un bollo de masa con brazos y que canta determinadas cosas y que puede ser maravilloso porque encima es uno de los objetos más queridos en los Estados Unidos. Por supuesto que los Estados Unidos son enormes protagonistas de este tipo de cosas, pero los tenemos por todos lados. O Mr. Clean, que también tiene su incorporación como Mr. Músculo, y por supuesto esta idea de la animación. Todos estos son objetos animados. La animación en este doble sentido de que estamos hablando de ánima como alma también. La búsqueda del alma es una cosa que es bastante interesante por parte del marketing, porque en el marketing se habla mucho de cuál es el espíritu de esta marca, qué me está diciendo, qué me representa, cuál es el ánimo. Y hay, por supuesto, apuestas más afortunadas que otras. El muñeco de Michelin ha sido siempre muy divertido, parte del folclore, una cosa muy, muy linda de diseño, versus la estupidez por ahí de Mr. Clean, que parece una cosa que hasta tiene como una sensación skinhead, un poco complicada, de que lo limpio es blanco, de que lo limpio es pelado, es musculoso y violento. Hay como toda una cosa medio horrible que pareciera estar contenida dentro de todo esto. Hay algunas barbaridades que ocurren de la mano de este tipo de maniobras comunicacionales y les pido que me tengan un poquito de paciencia acá porque de lo que vamos a estar hablando es que está ocurriendo una cosa en el mundo en donde el objeto, o sea el producto, tiene un predicado que es la persuasión a partir de un aspecto ánima que es, por ejemplo, un elemento de una persona. Rexona no te abandona. Habla como si fuera una persona. Fíjense, Rexona no te abandona. Y de paso, Cañazo lo mete en rima, ¿no? No sé si recuerdan, pero la marca Rexona se llamaba Rexina en Argentina hace 1.000 millones de años. Y era Rexina no te abandona. O sea, no había rima, pero de golpe cambió a Rexona no te abandona. O sea, a una fantasía de sujeto. Esto pareciera ser bastante complicado y nos daría a entender que estamos bastante en el horno porque estamos hablando todos pavadas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, por supuesto que siempre que uno está en el horno, uno debe advertir que podría estar más en el horno todavía y nos vamos a adentrar antes de ver si podemos salir del horno un ratito y ver si hay alguna posibilidad de vida humana, de humanidad en la economía y de humanidad en el comercio y hasta incluso de humanidad en la publicidad.
Y estamos aún peor que eso. Les quiero mostrar por qué creo que estamos aún peor que eso. Porque existe una cosa llamada 5 de septiembre del 2006. ¿Recuerdan que yo les dije que nos acordáramos del 5 de septiembre del 2006? Les voy a explicar por qué nos tenemos que acordar ese día. Este es un informe del New York Times en un documentalito que yo les pido por favor que vean, que tiene que ver con la historia de una monstruosidad que ha ocurrido en los medios de prensa. Esto es tremendamente importante para comprender a dónde está llegando la comunicación en estado de objetos hablándole a personas y esta es la gran novedad, objetos hablándole a objetos. ¿Por qué digo objetos en el primer lugar? Son objetos virtuales. Ahora estamos hablando de algoritmos y estamos hablando de inteligencias artificiales que determinan qué tipo de cosas estamos viendo y con qué tipo de cosas nos estamos informando. Y que operan hacia el otro lado de una manera novedosa porque empiezan a tomar al sujeto receptor también como objeto. Para que se entienda qué quiere decir, les voy a poner esto, que está en inglés y subtitulado, pero que creo que nos va a dar una pauta desde qué lugar de horror estamos hablando. A ver, bánquenme y yo les voy traduciendo también a los que no pueden entender lo que está diciendo esta mujer. Va. Morning of September 5th, 2006, we were abruptly asked to accept an entirely new role. To sit down, sit back, and have the journey projected at us in a roaring wave of digital consciousness that was at the same time a laboratory, monitoring our choices within the feed in order to tweak our future experiences. So my first project at Facebook was Newsfeed. It was an awesome idea. We had launched Newsfeed in the dead of the night. We were celebrating, popping bottles of champagne. We had no idea what was... Ok, miren las caras de las personas que eran protagonistas, cuán jóvenes son estas personas que con una enorme alegría están lanzando algo que definitivamente cambió el rumbo de lo que nosotros hoy llamamos echo chamber, problemas de polarización, problemas de gente que está observando las noticias de una manera absolutamente sesgada y confirmando cualquier cosa que se dice en función de algoritmos que te están repitiendo más o menos lo que sienten que a vos te agrada y que vos adherís. Pero escúchenla porque lo más importante está por venir cuando ella dice, no teníamos idea de lo que estaba pasando, sacamos Newsfeed en Facebook. Quienes estén al tanto de qué es Newsfeed sabrán que es esta especie de plataforma de noticias que sacó Facebook el día 5 de septiembre de 2006, pero fíjense lo que dice que pasó. ...store for us the next morning. Reaction was swift and angry. People overwhelmingly hated the change. La gente odió Dissent rallied in a new Newsfeed. Facebook group called Students Against Facebook Newsfeed. It quickly grew to over 750.000 750,000 personas members diciendo por within qué 2 odiaban days. esto. Now at this point, a lot of folks, both internal and external, wanted us to shut Newsfeed down. But we didn't. Newsfeed was actually working. Amidst all that chaos and all that noise, we noticed something unusual. Even though everyone said they hated it, engagement had doubled. There were more page views than there ever were before. And our harshest critics, the very people who said they hated Facebook, were able to spread the word and organize because of Newsfeed. Now, in part because of their anger, users were already spending more time on Facebook. Bien, ¿qué es lo que está diciendo esta mujer? Esta mujer está diciendo, nosotros hicimos algo que la gente odió. ¿Por qué odió la gente esto? Porque era confuso, porque era complejo, porque era sesgado, porque te daba prehecho, precocinado un set de noticias que se suponía que eran las noticias que tenías que ver versus tu libre elección de cuáles eran las noticias que vos querías ver. Estabas empezando a ver panes de noticias de alguna manera prefabricadas en función de que una cosa que ellos llaman ranking, cuando te explica en Newsfeed en qué consiste en ranking, o sea, aquellas ideas que vos, aquellas noticias que vos elegís, aquellas noticias que tus amigos eligen, de manera que vos te estás prestando un ejercicio en donde la prensa está determinada por el sesgo de tipo de personalidad que tenés, las ideas que tenés y las ideas de personas que tenés alrededor. No necesariamente ideas opuestas, ideas de otras personas, ideas de personas que incluso no conocés, que es una de las cosas más interesantes que pasa.
Pero ¿por qué sostuvieron? Y eso es lo cruel que tiene esto. Sostuvieron este sistema y Newsfeed no porque la gente estuviera contenta con el servicio o le resultara positivo o le resultara una contribución. No, para nada. Sino porque la gente, convertida en pequeños objetos virtuales, puntitos que hacían que tenían más tiempo y pasaban más tiempo en Facebook, no importa si felices, infelices, haciendo pavadas, haciendo cosas buenas, positivas o negativas, sino que pasaban más tiempo dentro de Facebook que antes. Y eso determinó que Facebook contara con esta herramienta y que supusiera que esta herramienta le iba a dar, cosa que ocurrió efectivamente, más tiempo con gente metida ahí adentro. ¿Qué quiso decir de alguna manera esto? Que se alteró esta idea de un sujeto que le habla a un sujeto hacia algo más parecido a un objeto, o sea, personas en situación robótica, algoritmos, inteligencias artificiales y demás. El propio Zuckerberg, bastante liberado de la idea de la emocionalidad de me están diciendo que esto no funciona, que están predicando con un objeto virtual, o sea, Facebook, una herramienta, a sujetos a los que ahora se los está tratando como objetos. Esto que parece un juego de palabras insólito es exactamente lo que está pasando. Objetos, objetos, objetos. Somos objetos de algo. O sea, algo le dice algo a algo. Ahora sí podemos decir que estamos en el horno, ¿verdad? ¿Y cómo salimos del horno este? Y ese es un poco el pedido y eso de alguna manera es mi extensión de mano a ustedes porque me parece que sí hay maneras. Y las maneras están de alguna manera pensadas, establecidas y de algún modo alentadas e inspiradas desde ideas que hace 50 o 60 años empezaron a surgir. Yo les hablé y les prometí que iba a hacerlo en la clase anterior y no pude porque no tuvimos tiempo, de este señor. Y les pido que por favor se metan acá en este libro de Schumacher que se llama Small is Beautiful. Schumacher es un economista que no habla en términos de comunismo o capitalismo, sino que habla en términos de un concepto que fue abandonado hace 2 siglos, pero que me parece interesante de revisitar para entender que es el distributismo. Hablaba de una idea distinta de la economía, en donde la escala, no sé si recuerdan la clase de hace 2 semanas, en los que hablamos de la importancia de la escala, de la importancia de tener una escala y de la mirada del emisor hacia el receptor, el comprender los ojos del otro, el entender al otro, el ponerse en el lugar del otro, el de alguna manera también establecer que no estás hablando desde arriba, sino que estás hablando desde un mismo nivel, o tú incluso puedes estar diciendo que estás hablando desde abajo. Schumacher supone que uno de los grandes problemas que está teniendo nuestra economía, y claramente puse Facebook a propósito, no para agarrarme de una presa fácil que es Facebook a través de una herramienta que encima es Instagram, que es de Facebook, pero sería muy fácil golpear a esto, sino para explicar el horror que ocurre con las mega escalas y con los problemas que hay cuando son inteligencias artificiales las que están entendiendo qué cosa está haciendo qué cosos, puntitos que están yendo para acá, para allá y demás, y de alguna manera explicándonos a los humanos como si fuéramos puntitos. Schumacher tiene una lindísima frase en este libro que dice: un estudio de la economía como si la gente importara. A propósito, usa la humorada de como si la gente importara. ¿Por qué dice eso? Porque quienes estuvieron en las clases anteriores del año pasado y demás, me gustaría recordarles una cosa que creo yo, de las poquitas cosas que me parece importante reconocer, y ahora vamos a ver material y vamos a ver cosas. Estamos hablando mucho en términos de estos grafiquitos y ahora nos vamos a meter en algo que por ahí es un poquito más divertido o un poquito más interesante. Lo que creo que vale la pena entender acá es que lo comercial y la comunicación publicitaria o la comunicación en general van reñidos. El acto de comunicación, digo esto mientras se me apagó el Blu-ray, una cosa que quería mostrarles y demás, todo tipo de espantos tecnológicos ocurren. La comunicación, ahí volví a poner mi Blu-ray también.
y lo comercial tienen un inconveniente esencial. Y les voy a poner este ejemplo que parece medio oscuro, pero que me parece que va a tener sentido. Y les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia. Los que conocen este ejemplo recordarán algo de las clases del año pasado, pero lo vamos a repasar y voy a tratar de ver si lo podemos enriquecer en función de lo que estamos hablando. Mi hipótesis es que la comunicación y el comercio tienen un inicial y fundamental conflicto o ruido que me gustaría estudiar con ustedes y que les voy a explicar dónde creo que está. Vamos a suponer que existen dos seres, un ser A y un ser B en un hecho de comunicación. Olvidémonos quién es el emisor y quién es el receptor y supongamos que los dos están alternadamente en situaciones de emisor y receptor. Y vamos a decir que el A tiene acá un simbolito a la izquierda que es de dinero y el B tiene un simbolito al lado que es una empresa o una marca. Como ven ustedes, esta línea, este fluir de la comunicación está acá interrumpida. Acá hay un espacio, un gap, un espacio vacío. Y voy a explicarles por qué creo que es importante ese espacio vacío. Y voy a seguir con mi ejemplo. Les voy a pedir que tengan paciencia. La falla original entre la comunicación y lo comercial es probable que esté dado o explicado con este ejemplo. Vamos a suponer que esta formulita que tenemos, que es tan elemental, en donde una línea trata de unirse de A a B, tiene en el medio este simbolito que es el simbolito de pi. ¿Sí? Y vamos a entender que en esta formulita pi es efectivamente, literalmente, un objeto en vez de un valor o en vez de una letra. Es un objeto. Y es un objeto que es formalmente esto que asemeja la letra pi, que es una mesa. Vamos a decir que es una mesa. ¿Sí? Vamos a decir que A, que tiene plata, y B, que tiene una marca que fabrica esta mesa, están encontrándose y se supone que hay un hecho aquí de comunicación que vamos a discutir. Fundamentalmente acá lo que está pasando es que A quiere una mesa, ¿sí? Y tiene plata para comprar esa mesa, y B quiere la guita de A, ¿sí? Y fabrica esto y demás. O sea, que A quiere la mesa de B y que B quiere la guita de A. ¿Sí? Hasta acá se entiende perfectamente que hay una ecuación en donde una persona quiere algo y tiene algo y la otra persona quiere esto, qué sé yo. ¿Hay comunicación acá? Vamos a estudiar por un segundo en un paréntesis cómo es la comunicación en el amor y qué es lo que pasa. Acá dijimos que A quiere una cosa de B y B quiere una cosa de A, que no son la misma cosa. Los dos quieren algo distinto. En el caso de algo tan simple en la comunicación como puede ser el amor, lo que ocurre y lo que hace interesante esta línea que une a las dos partes es que no tiene interrupción o no tiene ruido. En el amor no hay interrupción o no hay ruido porque ocurre una cosa que el sentido común nos indica que es bastante sencilla. Los dos quieren lo mismo. ¿Qué quieren? Al otro o a la otra. Esto es fundamental en la diferencia que hay entre la comunicación que surge del comercio, que tiene un pecado original y que tiene una falla primera, me atrevo a decir, y la comunicación más simple que tiene que ver con elementos esenciales como por ejemplo lo es el amor. Los dos quieren lo mismo y fíjense que la frase que se dice cuando dos personas se aman es nos queremos. Esta es una cosa muy muy linda, es una expresión muy muy linda. Nos queremos, o sea, queremos lo mismo, nos queremos. Ahora vamos a volver a la bendita mesa de la que estábamos hablando recién para ver si completamos el ejercicio. Vamos a decir que la conversación entre A y B respecto de la mesa y demás hizo que el tema de la mesa creciera, pero B, el vendedor de la mesa, es un tipo piola de barrio. O sea, es un mueblero del barrio de Flores. Yo viví en Flores durante unos años y en el barrio de Floresta había muy buenas mueblerías. Y eran mueblería de barrio, con los mismos dueños durante muchos años y demás, y eran tipos bastante piolas. Te sacaban una buena conversación, entendían y demás. Vamos a suponer que es un mueblero del barrio de Floresta en Buenos Aires. Que después de hablar tanto y discutir sobre regateo, esto va, viene, la plata, cuánto sale aquello y lo otro y demás, decide decirle le voy a poner un florero a la mesa para que vea cómo queda, ¿sí? A ver si enriquece un poquito la comunicación entre él y yo. Y pone un florero y le dice, ¿te gusta este florero? A lo que A dice, sí, la verdad que es muy lindo este florero. Sí, mirá, es un florero escandinavo, así andando. ¿Qué flores te gustan? Y A le dice las flores que le gustan. Y hasta incluso trae unas flores de la casa o van a buscar unas flores que le gustan y ¡plum!
le ponen unas flores al florero que está sobre la mesa. En este momento está pasando una cosa que es distinta. Lo que está pasando es que se enriquece todo lo que está en el medio, seguro, pero lo que más se enriquece, y ahora fíjense cómo van a crecer A y B, son las conversaciones que se están dando entre A y B, porque ya no están hablando en función de que A quiere una cosa de B y B quiere otra cosa de A. Los dos están hablando de lo mismo. Los dos están hablando de las flores. Porque A le interesan y le gustan, porque B tiene la sensibilidad de poner unas flores ahí y porque resulta que la mesa es más linda con estas flores. De modo que en este caso hay más cercanía de comunicación. ¿Hay amor como en el caso del amor? No. Probablemente haya amor por las flores o por un tema en común, haya cariño, haya un diálogo. Pero lo que ciertamente está pasando es que hay una línea de comunicación entre los dos en donde los dos están hablando de lo mismo. Y para aquellos tontos que suponen que los negocios son solamente números y todas esas pavadas que muchos empresarios lamentablemente grandes sostienen y muchos financieros de empresas grandes tratan de defender, no todos por suerte, porque hay financieros muy inteligentes y sensibles al negocio, se olvidan es que esto no es de números, es que lo que estamos hablando es de personas, y personas que se relacionan entre sí y personas que buscan más que una maldita mesa, que buscan estar mejor. Se sientan estos dos en la historia, que les pido que la banquen un poquito más, que es la mesa, y fíjense que ahora A y B son más grandes que la mesa, ¿sí? Y eventualmente se van a sentar en la mesa y van a discutir sobre el florero y sobre las flores. ¿Y saben qué? Probablemente después de esta conversación, B haga mejor negocio que el que iba a hacer antes, cuando estaba agarradito del número de la guita de A, y A agarradito de sacarle no sé cuánto a B y demás. ¿Por qué? Porque probablemente B le termine vendiendo la mesa, con el florero, con las flores. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía ese deseo del principio? No, porque A se copó con el florero y con la flor y dice, che, la verdad que me gustó esto, y el negocio probablemente sea mejor. ¿Eso es la estratagema que tuvo B? No. Si B lo hubiera tenido como una estratagema demasiado a propósito, A se habría dado cuenta y no habría funcionado. Lo que funciona en el comercio bien entendido es registrar al otro como persona. Y eso nos devuelve a la subjetividad. ¿Qué te gusta subjetivamente? ¿Te gusta tal flor? ¿Te gusta tal cosa? ¿Te gusta este florero o no te gusta? Cuando se supera a la cosa, al objeto de nuestra relación, y se empieza a pensar en términos de sujeto, ahí estamos en otra situación. Y yo sostengo que esa, permítanme, es una clave fundamental de la comunicación, de comprender nuestras subjetividades. Y eso se entiende mejor hoy en la microeconomía que en la macroeconomía. La macroeconomía es el ejemplo que puse de Facebook, en donde somos todos puntitos. No nos importa un carajo si somos felices, si no somos felices, si estamos bien, si nos estamos quejando, si el servicio es mejor, si sabemos más de noticias y mejor del mundo. No, lo que nos importa es estar rebotando como hámsters adentro de una plataforma social. Lamentablemente esto es lo que ocurre. Versus el barrio. Y si volvemos al barrio, y les voy a poner un par de ejemplos que a mí me parecen felices, nos vamos a encontrar el valor del sujeto. ¿Y dónde encontramos el valor del sujeto? Uno de los ejemplos que a mí más feliz me hacen son las inmobiliarias. Las inmobiliarias para mí, hasta la llegada de Remax, que es esa inmobiliaria que tiene un globo, que está en todo lado del mundo y demás, y que no es de nadie, pero las inmobiliarias en general tenían una tradición y que le pertenecían en los barrios a determinadas personas que con orgullo ponían su nombre en el cartel. Tarraubela ponía un nombre, Acorinti ponía un nombre, no necesariamente los nombres más elegantes de poner, porque son palabras a veces algunas raras, pero fíjense cuán importante es el sujeto, que hasta incluso con estos apellidos hay gente que ha decretado, sí, esto funciona. Por ejemplo, si uno pusiera una inmobiliaria y tuviera miedo de que uno considerara que los precios van a ser altos o que a lo mejor, qué sé yo, además, y yo me llamo Palito, yo diría, no, quizás le pongo otra cosa y le pongo un nombre de fantasía a mi inmobiliaria. No. Sin embargo, Palito le puso a su inmobiliaria Palito. Así, como suena. Hasta, me imagino que habrá sido una persona que debe haber sentido que habrá habido chistes en el colegio respecto de un apellido que da para ese tipo de humoradas. Y sin embargo, sin ningún tipo de problema, le puso Palito a su inmobiliaria. Y hay muchísimas propiedades que vende Palito. En este caso en Buenos Aires, y yo recuerdo haberlo visto y por eso lo estoy poniendo como ejemplo. Pero ahora vamos un poco más extremo, un apellido parecido, pero todavía más complicado que Palito, que es
escuchen esto, y quienes viven por el oeste de Ciudad de Buenos Aires lo habrán conocido, que es Malito. ¿Vos te llamás Malito y le pones Malito a tu inmobiliaria? Sí, Malito dice, le pongo Malito a mi inmobiliaria. No solo Malito, sino Malito hermanos. O sea, somos varios acá para hacer el aguante al nombre Malito. Malito tiene una web, Malito tiene varias oficinas y Malito tiene unos lindísimos, enormes carteles que indican que Malito, la persona Malito, el sujeto Malito, vende estas propiedades. Con ese apellido, uno dice, ¿te puede ir bien? Malito está hace décadas y le va muy muy bien, tiene propiedades a montones que vende. ¿Y cuál es entonces el tema? ¿Que la gente se guía por las marcas y los valores de las marcas? No, la gente dice, hay una persona, una mujer o un hombre llamada Malito que puso una inmobiliaria y hay una persona detrás de todo esto. Por eso es tan importante la palabra hermanos. Porque lo que está diciendo es que son un grupo de personas las que están ahí. Y a nosotros nos sigue gustando, por suerte, encontrarnos con personas y con subjetividades. Vamos a otro ejemplo, que es un ejemplo del barrio de Flores, en donde hay una inmobiliaria que se llama también, graciosamente, La Gata. ¿Sí? Es Carlos La Gata, que le va fantásticamente bien. Es un apellido gracioso, La Gata. Sin embargo, está por todos lados. Y vamos a decir, si quisiéramos decir, bueno, ¿cuál es una de las peores características que puede tener alguien? Que le digan mafioso, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una inmobiliaria que es la inmobiliaria de Virginia Mafia, que no contenta con un logo, le pone 2 logos que dicen Mafia a sus propiedades en Barrio Cerrado, que son lindísimas propiedades aparte. ¿Por qué? Porque confía en lo mismo que nosotros. Que somos más inteligentes que guiarnos por la pavada del sonido de un apellido y que lo que creemos es en Virginia, que está ahí, en los hermanos que están allá, en Carlos La Gata, que es una persona. A través de eso, lo que ocurre es que el sujeto, y esto es lo lindo y esperanzador que tiene la economía, reaparece milagrosamente en este mundo tan transaccional, en este mundo frío de objetos que hablan con objetos, de robots, que algoritmos que le abran algoritmos, de nosotros que estamos siendo considerados puntitos en un diagrama, etcétera, etcétera, reaparecemos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me divierte muchísimo y que es el ejemplo de Mercado Libre y las ventas de espejos. Si no lo vieron, les pido que lo revisiten porque yo soy un fanático de seguir viendo. Esto me lo acercó Esteban Seimandi el año pasado y yo no paro de ver cosas que son maravillosas. ¿Qué hace la gente que vende espejos y le tiene que sacar una foto a los espejos? Bueno, aparece en la foto de los espejos. Bueno, este es el ejemplo más franco, pero luego empiezan a ocurrir cosas que a mí me parecen hermosas y muy afortunadas. Por ejemplo, estos dijeron, che, vamos a salir a la calle a sacar una foto del espejo, y están como medio tentados porque la persona que fotografía sale, las personas que lo están sosteniendo también salen, pero sale la mitad de la cara. Y pasa como una cosa medio rara en que es muy difícil ver el espejo, que es ni más ni menos que el marco del espejo. Y después están las personas que efectivamente hacen lo posible por no aparecer. Y este es uno de los ejemplos más lindos. Este es un espejo, y esta es una persona que está sacando una foto del espejo, pero oculta desde una escalera. Cosa que me parece un acto bastante maravilloso de intento de anonimidad que se hace imposible porque ahí aparece la persona. Hay maneras de fotografiar un espejo sin aparecer, ¿eh? Las hay. Se llama inclinación. Se inclina un poco el espejo y uno deja de aparecer. Sin embargo, acá hay algo más, ¿verdad? El sujeto aparece. Fíjense Este se tapa todo y aparece como una especie de fantasmita, o esta mujer, como una especie de fantasmita en este espejo, y hace todo mucho más divertido, porque no estamos mirando el marco, estamos mirando a la vendedora o al vendedor de esto que hizo esta locura. O estamos viendo esto que, por ejemplo, me parece que es tremendamente afortunado, que es una persona que está asomando con sus manos ahí. Los ejemplos se van sumando y aparecen gente como, por ejemplo, esta señora que pone la cámara en una silla y se asoma de esta forma y que luce de una manera rarísima. Y yo creo que mi ejemplo favorito de estos últimos tiempos es ahora les paso que es surreal, que es una persona que para explicar que esto es un espejo puso una banana en el piso para que se refleje, hermosa. En España, que también se puso fantasmita, pero este es el que más me gusta de todos. Y el que más me gusta de todos porque pasan varias cosas. Son espejos de auto, están desarmados.
Hay una calabaza de Halloween ahí que la podía haber sacado y no la sacó, pero lo más lindo que tiene esta persona es que tiene, además de estar sacando una foto, un cuello ortopédico y sale. Uno se pregunta, ¿se habrá accidentado? ¿Los espejos volaron por el aire? ¿Se rompió la columna? ¿Tiene este cuello roto y sacó esta foto de esta manera? No tengo la menor idea, pero lo cierto es que lo que está pasando acá es, de alguna manera, casi absurda y bastante dramática, la reaparición del sujeto. El sujeto en calidad de creador también, creador de la foto, o como en el caso de Van Eyck, creador de esta pintura. No sé si recuerdan a los Arnolfini, pero en los Arnolfini lo que aparece es la necesidad del sujeto expresándose en la obra. ¿Qué hace? Usa un espejo, en este caso Van Eyck, el gran pintor del Renacimiento I holandés, etcétera, etcétera. Y acá pone un graffiti, que es una maravilla, que es esta indicación que dice en Dutch, en holandés, dice, acá estuvo Jan Van Eyck. Y por supuesto el ejemplo más eximio, probablemente sobre uso de espejos en obras y demás, que son las Meninas de Velázquez, ¿sí? Tenemos el ejemplo maravilloso de que de alguna manera acá hay una foto de corte en donde evidentemente Velázquez, que está acá en esta obra, está pintando, ¿sí?, a un eximio matrimonio real y demás que aparecen ahí recién al fondo, en otro espejo, en un contraespejo que está allá atrás, y una persona yéndose, que no se sabe quién cuerno es esta persona que se está yendo. Todo eso está ocurriendo, ¿por qué? Porque el sujeto es importante, porque Velázquez se quería ver en la obra y se quería ver de alguna manera reflejado en la obra. O sea, el sujeto reaparece. Y yo lo que quiero es explicar qué quiere decir esto de reaparecer en la obra y de alguna manera cuál es la clave que yo entiendo, y por eso me voy a apurar y les voy a mostrar algunas de las cosas que tienen que ver con esto que yo estoy llamando subjeto. O sea, el subsuelo del sujeto o la subjetividad del sujeto, lo que hay abajo del sujeto, es lo que determina que hay un humano que está haciendo esto. Les voy a poner un ejemplo y voy a poner Spotify para hacerlo. Y vamos a hablar de un sujeto que a mí me parece particularmente interesantísimo. Y vamos a hacer el ensayo a ver si sale, ojalá que salga, de ponerles este tema, que además usa un retruécano, que es un efecto bastante interesante de contarnos, a ver si les gusta este tema, que se llama First of the Gang to Die, y que lo escuchemos juntos y vamos a ver qué pasa con este tema, porque tiene un par de cosas que son muy lindas que están en la letra. Voy a empezar a poner el tema. Dice, ok, vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando acá. Dos o tres cosas están pasando acá. Lo que está pasando es Morrissey y la vida de Morrissey. Y lo que está pasando es la vida de Morrissey en los suburbios de Manchester, que son bravos. Y ya Manchester de por sí es bravo y uno sale cascado de Manchester si uno va y cae en un mal lugar. Los suburbios de Manchester son bravos. Acá está hablando de varias cosas. De un gang, está hablando del amor, está hablando de la muerte. Y está hablando de Héctor. ¿Quién cuerno es Héctor? La subjetividad de Morrissey es tan genial que le pone Héctor a este personaje, y es este personaje que es el primero en morir en una gang. Esto ya de por sí es una maravilla para entender. Quiero referirme por un segundo a T.S. Eliot en un poema que se llama Prufrock y todo esto, y la gente
la gente anda leyendo seguramente va a estar contenta con esta mención, pero hay un momento muy lindo que dice, como el atardecer que aparecía como recostado, como un paciente recostado en coma en una mesa. Describe T.S. Eliot al atardecer como un paciente en coma recostado en una mesa. Like a patient at the rise upon a table. The sunset was laid like a patient at the rise upon a table. Y acá lo que dice este pibe, Morrissey, es que vos nunca estuviste enamorado si no viste las estrellas reflejadas en un chiquero o en un charco feo, en un lugar horrible. Nunca estuviste enamorado si no viste este horror. Y de golpe aparece este tal Héctor y nos empieza a describir a Héctor. Fíjense las subjetividades que hay alrededor de este Héctor. ¿Y por qué Héctor es especial? Porque Héctor no es un personaje perfecto, es tremendamente imperfecto. Como el apellido Malito, como el apellido Palito. Total, le robaba a los ricos, a los pobres, a los que no eran muy ricos y a los que eran muy pobres. O sea, era mal bicho en un montón de cosas, pero sin embargo era él y era alguien que generaba o despertaba determinada ternura, porque dice, hacia el final de la canción, y se robó nuestros corazones. Y de alguna manera nos deja con esta idea de que se robó nuestros corazones, nos conquistó. Y yo me pregunto en esta idea de lo subjetivo, ¿qué quiere decir nos conquistó? Nos conquistó porque fue él el tal Héctor. Vamos a hablar de ser una persona. Y les voy a poner un personaje que, esta es una historia que es muy personal. Con Domingo nos hemos ido de vacaciones un par de veces y nos fuimos a Sicilia. Nos gusta mucho un lugarcito en Sicilia. Ir desde acá a Sicilia no es tan complicado y no es tan lejos y nos fuimos en los 2 últimos años unos días a Sicilia. Y resulta que lo que hacemos siempre es poner un FM que se llama FM Italia y escuchamos los grandes éxitos del pop italiano. Pop, hip hop italiano, qué sé yo, que Domingo y yo consideramos que son sensacionales. Así conocimos a este personaje de la subjetividad del subsuelo, que es un cantante pop muy conocido en Italia, se llama Gali, que es este. Voy a hacer esta prueba también acá y les voy a poner algo de Gali mientras lo busco acá. Van a escuchar a qué me refiero. Este es un tipo que en Italia canta cosas como esta, que a mí me parece que es genial este tema, y es como muy absurdo. Y este es un descendiente de tunecinos que vive en Italia y ahora les voy a contar la historia
a Boris Johnson y a los conservadores y a la falta de apoyo que tienen las clases menos pudientes en Gran Bretaña, eligió lanzar su disco en Italia, le pidió a Gali que le hiciera las letras de su tema, ¿sí?, en italiano, pero pegándole en este momento a Salvini. Y Gali lo hizo maravillosamente y fue una idea estratégica de comunicación fantástica en donde se le pegó. Gali le pegó a la extrema derecha italiana desde ese lugar, que es un lugar muy informado, y Stormzy lo hizo desde Inglaterra. Pero quiero llegar a esto porque me parece que es muy importante comprender dónde opera la subjetividad. Y tengo muy rápido que mostrarles dos cosas antes de que nos quedemos sin nada. Que es... ¿cómo hago para mostrarles esto y estar a tiempo? Son 22:57. Sí, les voy a mostrar esto. Miren, pareciera ser, y esto hace bastante tiempo Anaí Pichinin, que muy generosamente me compartió esto, me mostró este recital de Peter Frampton con un temón. No sé si ustedes recordarán este tema. Peter Frampton le toca tocar de día en vez de noche. Fuegos artificiales de día, no hay nada que tenga menos onda que fuego artificial de día. Y él tiene que tocar al mediodía, con mucho sol, sin magia. ¿Y qué hace? Le pone el pecho a la situación. Abre la camisa, guitarra. Y miren la actitud. Está feliz, se banca completamente la luz. Como no nos va a alcanzar el tiempo, les pido que vean este video porque es una genialidad lo que genera en la gente. Pero sobre el final del tema, ¿se acuerdan cómo es, no? Baby, I love you. Temazo, ¿verdad? Bien, cuando estamos llegando al final, miren lo que genera en la gente. Ahí termina el tema. Y esto es un documental, ¿eh? No es inventado, no es un video. Pareja chapando, fascinada y emocionada como si fueran las 11 de la noche. Nadie está drogado en estas imágenes. Todo el mundo está pasándola bien en un mediodía. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un sujeto que le pone el pecho a la situación, se deja iluminar y se deja ver. Pero como estamos hablando tanto de objetos, me quiero ir con algo que tiene que ver con una mujer que lo cambió todo en un montón de sentidos y que me parece que nos deja un mensaje muy interesante respecto de que aún en una época de objetos, y me voy a ir con esto, se puede considerar la subjetividad y hasta se puede considerar el amor. Los voy a dejar con esto y va a durar hasta donde dure. Chao. Nos vemos dentro de 2 miércoles. Obviamente es Björk y el director es Chris Cunningham. La delicadeza y el amor que hay representado en este video nos dice que meteme robots, meteme objetos, meteme cosas, siempre que haya arte, siempre que haya magia, siempre que haya emoción y siempre que haya amor va a estar todo bien. Como empezamos 10 y 2, me está bancando Instagram 1 minuto y medio más. Y quiero que vean esto. Chris Cunningham es maravilloso y lo que sea que vean de él es muy genial. Pero acá está Björk informando en este video. Sobre todo lo que se puede ver son insinuaciones de que ese robot tiene la cara, obviamente, de Björk. Y estos gestos mínimos. Y viene un gran, pero gran momento de este video. Objetos convertidos en sujetos. Creo que los que hacemos comunicación tenemos la posibilidad de devolvernos personas.
Creo que les prometí que iba a dar un final besuqueiro, obviamente. A esto me estaba refiriendo. A los besos en el video de Peter Frampton. Y a estos besos. Les mando un beso. Gracias. Nos vemos en 2 semanas.